Quiero que leamos del versículo 9 del capítulo 6 en adelante. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Vamos a orar. Señor, tu palabra es santa y en esta mañana quiero pedirte que todos los que estamos acá podamos rendir nuestras mentes y nuestras conciencias ante la autoridad de tu palabra, Señor. Señor, sabes de mis defectos y debilidades, sabes, Señor, que todos acá somos débiles para recibir tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar atentos, nos ayudes a entenderla, nos ayudes, Señor, a recibirla. Señor, que no luchemos con tu palabra, Señor, que no desviemos tu palabra hacia otras personas. Señor, que todos podamos recibir tu palabra en esta mañana y que ella nos pueda conducir a Jesús. Te lo pido por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hollywood coqueteó muchas veces con esto de la destrucción de la humanidad y del fin del mundo, ¿sí? Recuerdo hace algunos años, varios ya, ¿sí? Una película en particular, quizás alguno de ustedes la haya visto, ¿sí? De la serie de películas de Los Vengadores, esta película que se llamaba La Era de Ultrón, ¿sí? Si la han visto, y si no la han visto, básicamente Ultrón es como una inteligencia artificial que crea uno de los protagonistas con el propósito de proteger a la humanidad. ¿Qué sucede? Que Ultrón, esta inteligencia artificial, se da cuenta de que la mayor amenaza que tiene la humanidad son los seres humanos, ¿sí? Y se propone destruir a toda la humanidad. De eso trata la película y bueno, como toda película de superhéroes, los superhéroes luchan contra el villano Ultrón, ¿sí? Para tratar de vencerlo. Bueno, pero al final de la película, ¿sí? Lo siento, voy a contar el final. Al final de la película, Ultrón ya derrotado, se da una conversación entre Ultrón y uno de los Vengadores, ¿sí? Llamado Visión. Y Visión le habla a Ultrón, ya semi-derrotado, semi-destruido esta inteligencia artificial, y le dice: los humanos son raros, le dice. Ellos creen que el orden y el caos son fuerzas opuestas y quieren controlar lo incontrolable. Pero hay gracia en sus fallas, le dice Visión. Hay gracia en sus fallas. Y eso es lo que vos, Ultrón, no viste. Y Ultrón, las últimas palabras de Ultrón son: los humanos están condenados. Esas son las últimas palabras de Ultrón antes de ser destruido por Visión. Lo cierto es que la historia que vamos a leer hoy, por la que vamos a navegar hoy, la historia del diluvio y de Noé, también es una historia de una humanidad a punto de ser destruida. También es la historia de un ser, pero no es una inteligencia artificial, de un Dios que ve a la humanidad no solo como la mayor amenaza para sí mismo, sino como una maldición para toda la creación. Así llegó a ver Dios a la humanidad, a una humanidad que está condenada,
que está condenada. Pero no por querer controlar lo incontrolable, no por creer que el caos y el orden son cosas compatibles aunque opuestas, sino que está condenada por la propia maldad de su corazón. Pero a diferencia de Ultron, ¿sí?, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis 6, ¿sí?, no consideró que la última palabra sea la destrucción. Y no porque hubiese gracia en nuestras fallas. Créanme, vamos a verlo ahora en esta sección, que no hay gracia en nuestras fallas y que nuestras fallas son más que fallas. Es maldad, es corrupción, es violencia. Si Dios no nos destruyó, no fue porque hubiese gracia en nuestras fallas. Lo que vamos a descubrir es que no nos destruyó porque hay gracia en el corazón de Dios, en su corazón, no en nuestras fallas. ¿Bien? Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser tratar de abarcar la historia de Génesis 6 al capítulo 9. Va a ser una sección un poco extensa, pero vamos a tratar de abarcarla, la vamos a sobrevolar. ¿Bien? Así que yo les voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias ahí enfrente en Génesis capítulo 6, versículo 9, y vamos a ir avanzando a lo largo de la historia y explicando qué quiso decir, qué quiso contarnos Moisés cuando nos contó la historia de Noé, del diluvio y del arca. ¿Bien? El versículo 9 del capítulo 6 comienza con el título de esta sección. Estas son las generaciones de Noé, ¿sí? Como toda sección en Génesis comienza con ese título, ¿bien? Y esta historia comienza hablándonos de Noé. Fíjense que nos describe a Noé, ahí en los primeros versículos 9, 10, como un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y nos dice que él siempre andaba con Dios. Él siempre andaba con Dios. ¿Sí? Esta expresión, recordemos que en el libro de Génesis, la expresión de que alguien anda con Dios recuerda al huerto del Edén, donde nuestros primeros padres caminaban literalmente con Dios, en comunión con Él. Entonces acá ya apareció cuando se nos dijo que Enoc caminó con Dios, y ahora se nos dice que Noé vivió su vida en comunión con este Dios que nos había creado y del cual nosotros nos habíamos alejado. Pero inmediatamente después de contarnos de quién era Noé, de que él era justo, perfecto, etc., la historia da un giro. Y ya se nos empieza a describir no a Noé, sino al resto de la humanidad. Y se nos empieza a contar en qué se convirtió este mundo. Y de una manera muy gráfica, se nos describe a este mundo como un mundo lleno de maldad, lleno de violencia y lleno de corrupción. Esas son las tres palabras que utiliza Moisés para describir al mundo de los días de Noé. Un mundo lleno de maldad, de corrupción y de violencia. ¿Bien? Y Dios está a punto de actuar. Dios está a punto de intervenir en este mundo de maldad, de corrupción y de violencia. Y déjenme decirles, graficárselos de esta manera. ¿Qué es lo que Dios está a punto de hacer? Es como si Dios estuviese a punto de apretar control Z con la creación. Si manejamos algo de computadora, sabemos qué significa esa combinación de teclas. Y si no tenemos idea, control Z es una función que usamos en la computadora para deshacer cosas que hemos hecho. Entonces, si yo estaba, editando una foto y retoqué un color, hice una sombra y todo, y no me gusta, pero me gustaba como había quedado a mitad de camino, yo empiezo a deshacer, y una por una las cosas que fui haciendo se van deshaciendo hasta que vuelve al original. Esto es lo que Dios va a hacer con la creación en los capítulos 6 y 7, ¿sí? ¿Por qué digo que Dios va a deshacer? Porque Moisés, en los capítulos 6 y 7, intencionalmente va a mostrarnos cómo Dios empieza a revertir la creación. ¿Por qué revertir la creación? Cuando termina Dios su obra creadora, ¿cómo tenemos al mundo? Tierra seca, mares y un mundo lleno de animales y el ser humano. ¿Bien? ¿Qué nos cuenta el capítulo 6 y el capítulo 7? Que Dios revierte ese proceso. Dios
extermina a los animales, Dios está dispuesto a exterminar toda carne del mundo y Dios está dispuesto a inundar el mundo con aguas. O sea que el mundo después del diluvio se puede describir como un mundo que estaba desordenado y vacío, como el mundo antes de que Dios empezara su obra creadora. Dios creó, llenó el mundo, vio Dios que era bueno todo, este mundo se llenó de maldad, nosotros la llenamos de maldad, y Dios revierte la creación, y de nuevo tenemos a la creación cubierta por aguas, desordenada y vacía. Eso es lo que Dios está haciendo en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, ¿sí? Él decidió poner, dice el versículo 13, he decidido poner fin a toda carne. He decidido poner fin a toda carne. Dice el versículo 17, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Y el versículo 19 nos describe el diluvio y se nos dice que las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. ¿Se dan cuenta? El mundo antes de la creación, cubierto de aguas, desordenado y vacío. El mundo después del diluvio, cubierto de aguas, desordenado y vacío. Dios deshizo la creación. Noé y su familia entran al arca. Dios manda a Noé a hacer un arca muy grande. Noé y su familia entran, ¿sí? Animales entran y empieza a llover. 40 días de lluvia e inundación sobre toda la tierra. Se detiene la lluvia, 150 días donde las aguas no bajan. Dice el capítulo 7, versículo 23, que el resultado de esto fue que el Señor exterminó a todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, todas fueron exterminadas de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. En otras palabras, la tierra estaba desordenada y vacía, una vez más. ¿Por qué? Estos son los hechos. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué cosa lleva al Señor que con sus propias palabras y con sus propias manos había creado este mundo, que lo observó y dijo que era bueno en gran manera? ¿Qué fue lo que llevó al Señor a destruirlo por completo? A volver al punto cero. ¿Qué fue lo que llevó al Señor a eso? Capítulo 7, versículo 1. Dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Esta generación de los tiempos de Noé se había volcado a la corrupción y a la violencia. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán, Dios le dio a Adán la misión de multiplicar la imagen de Dios en la creación. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen. Dios nos convirtió en sus representantes para gobernar esta creación y para extender su reino. Nosotros teníamos que multiplicarnos y multiplicar la imagen de Dios, reflejar la gloria de Dios en toda la creación. Pero en lugar de multiplicar la gloria de Dios en esta creación, lo que hicimos fue multiplicar la maldad. Eso fue lo que hicimos. Multiplicamos la maldad, multiplicamos la violencia, multiplicamos la corrupción. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Y la respuesta de Dios fue el diluvio, fue el juicio. Fue exterminar a todo ser viviente que había sobre la tierra. Porque esto tiene que quedar muy claro. Lea el versículo 23 del capítulo 7. Dice, el Señor exterminó a todo ser viviente. Fue un acto del Señor. No fue algo que simplemente pasó. ¿Sí? La respuesta de Dios a la maldad
a la maldad de los hombres fue el juicio, exterminar a todo ser viviente que había sobre la tierra. Y esto es lo que tiene que quedar en claro de esta primera parte de la historia. Es que el diluvio fue un acto de justicia de parte de Dios. No fue caprichoso. No fue enojo fuera de control de parte de Dios, como nos pasa a nosotros, ¿no? Nos enojamos y fuera de control hacemos cosas de las que después decimos, pucha, capaz que se me fue la mano. No, con Dios no fue así. No fue enojo fuera de control, no fue desproporcionado. No fue nada de eso. Fue justicia. Fue justicia. El problema con la maldad, el problema con nuestra percepción, que podemos llegar a pensar quizás a Dios se le fue la mano en destruir todo. Esa percepción de pensar de que a Dios se le fue la mano proviene de que nosotros estamos tan acostumbrados a la maldad que no somos capaces de ver el tamaño, la gravedad que tiene el pecado delante de Dios. Porque, quiero que me escuchen bien, si algo tiene que enseñarnos la historia del diluvio, es que nuestra maldad es inmensa, que nuestra maldad no se puede medir, que nuestra maldad es una ofensa contra un Dios que es infinitamente valioso e infinitamente santo. Por lo tanto, el castigo debe ser infinito, porque su dignidad, la dignidad que nosotros hemos ofendido y traicionado, es una dignidad infinita. Y la historia del diluvio nos interpela y nos llama a nosotros a mirar la oscuridad no solo de la sociedad, no la maldad de la sociedad, sino la oscuridad que hay en nuestro propio corazón. Porque no nos equivoquemos. Nosotros en esta historia no somos Noé, ¿eh? Nosotros no somos el héroe de esta historia. Nosotros no somos Noé en esta historia. En esta historia, si nosotros miramos a nuestro propio corazón, si nosotros miramos nuestros pensamientos, miramos aquellas cosas que somos capaces de hacer, nos terminamos dando cuenta que en esta historia nosotros somos parte de la humanidad violenta y corrupta que llenó de maldad la creación. No somos Noé en esta historia. Y yo lo invito a que se mire en su corazón, a que examine su interior, ahí donde está sentado, que observe lo que hay ahí. Jesús dijo en una oportunidad que dentro del corazón del hombre hay estas cosas: malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Vamos a decir que no es cierto. Estas cosas están acá, están en nuestro interior, están en nuestro interior, Y dice la palabra que por estas cosas la ira de Dios está viniendo. Que por estas cosas que hay en nuestro interior, la ira de Dios está viniendo. El justo juicio de Dios viene por causa de estas cosas. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. No pensemos que el mundo de los días de Noé es un mundo anárquico, un mundo muchísimo más violento que el mundo que vemos hoy. No nos equivoquemos. Las personas, el mundo de los días de Noé, ¿sí?, fue construido por personas como ustedes y como yo. La maldad, la corrupción y la violencia de los días de Noé salió de corazones como el suyo y como el mío. ¿Sí? La historia de Noé debe obligarnos y debe obligarlo a usted a mirar cara a cara a sus pecados y a enfrentarse con lo que esa maldad que hay en su corazón realmente merece. Nosotros no podemos mirar a un costado. No podemos hacernos los distraídos cuando se está hablando en la Escritura tan claramente de una multitud de cosas que viven en nuestro corazón y que traen
el juicio de Dios sobre nosotros. Porque estas cosas viven en nuestro corazón. Y el juicio de Dios viene contra nosotros por causa de eso. Y cuando nosotros miramos al diluvio de los días de Noé, tenemos que mirar y ver, eso es lo que nuestra maldad merece. Eso es lo que nuestra maldad merece. Nuestra maldad es digna de que todo el mundo sea destruido. Nuestra maldad, el justo juicio que nuestra maldad merece, es que nosotros y toda la creación sea destruida. Sea destruida. Y así es como termina el capítulo 7. El capítulo 7 termina todo el mundo inundado, un arca, bamboleándose de acá para allá con Noé y su familia. La destrucción de la creación. Pero después del capítulo 7, ¿qué es lo que viene? Después del capítulo 7, y créanme, solamente por la gracia y por la bondad de Dios, viene el capítulo 8. ¿Cómo empieza el capítulo 8? Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Dios se acordó de Noé. Es verdad, esta es una historia de juicio. El diluvio fue juicio. Pero observen estas cosas. Hubo un diluvio, pero donde hubo un diluvio, también hubo un arca, ¿o no? Porque donde se destruyó a todo ser viviente, también se le permitió a una familia entrar a esa arca y ser salvo. Porque cuando fueron exterminados todos los animales y las aves y las bestias del campo, también se permitió que algunos animales entren en el arca. Hubo lugar para ellos. Porque en medio del juicio de Dios, también estuvo la gracia de Dios, la salvación de Dios. Y un día, 190 días después de que había empezado el diluvio, Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Y así como veíamos recién que los capítulos 6 y 7 Moisés intencionalmente nos muestra cómo Dios deshace la creación, en los capítulos 8 y 9 nosotros vamos a ver a Moisés cómo de nuevo evoca los días de la creación, como si Dios estuviese empezando de nuevo, haciendo una nueva creación. Fíjense que el capítulo 8 comienza hablándonos de un viento que Dios envía para secar las aguas. Un viento, ¿sí? La palabra que utiliza Moisés para viento es la misma palabra que nosotros tradujimos para espíritu. Para espíritu. Espíritu y viento, a veces se traduce viento, a veces se traduce espíritu. ¿Y qué pasó antes de la creación? Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Dios envía un viento a secar las aguas como lo hizo antes de empezar la creación, cuando envió su Espíritu. ¿Sí? Y Él detiene las aguas del cielo como lo hizo en el segundo día de la creación, cuando separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Luego Él descubre la tierra. Leemos ahí en el relato cómo con el correr de los días empiezan a aparecer los montes y se descubre la tierra como lo hizo en el tercer día de la creación, cuando Dios dijo que se descubra la parte seca y que haya mares y que haya tierra seca. Después, ¿qué hace Dios? ¿Qué vemos en el cielo de los días de Noé? Vemos a Noé enviando un cuervo, vemos a Noé enviando una paloma, volvemos a ver aves volando por los cielos de la creación, como fue en el cuarto día de la creación, cuando Dios dijo, haya seres vivientes en el mar y en los cielos. Volvemos a ver las aves. Y finalmente, como en el día sexto de la creación, volvemos a ver a animales y seres humanos caminando por la tierra, cuando Dios ordena a Noé que salga del arca él y todos los que estaban con él. Una nueva creación. Hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Dios, por nuestra maldad, deshace la creación. Dios comienza una nueva creación. Dios comienza una nueva creación. Moisés quiere mostrarnos con este calco, ¿no? del relato de la creación del capítulo 1 y el capítulo 2, está calcándolo.
¿qué quiere mostrarnos Moisés? Él nos está mostrando que de las aguas del juicio, Dios hizo amanecer una nueva creación. Que aún en medio del juicio, Él se acordó de la humanidad. Pero todavía más importante, Él se acordó de la promesa que Él había hecho a los seres humanos. Vamos a volver sobre la promesa más adelante. Su gracia infinita, su bondad, no nuestro valor, su gracia y su bondad le dieron a la humanidad un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Sí? Ahora, quiero que miren cuál es el cimiento sobre el cual Dios edificó esta nueva creación. Versículo 19 del capítulo 8 dice la historia: salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ese día, cuando Noé salió del arca, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Noé edificó un altar, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Hubo un sacrificio. Ese día, la ira de Dios que había venido sobre la humanidad en forma de un diluvio, la ira de Dios fue aplacada por un sacrificio, por un sacrificio. Ese día nos dice acá que el Señor percibió un aroma agradable, el Señor aceptó ese sacrificio y Él prometió que nunca más iba a volver a destruir la creación con aguas de un diluvio. Hubo un sacrificio, hubo una ira que fue quitada por causa del sacrificio y hubo una promesa. El fundamento sobre el cual se edifica esta nueva creación, ¿sí?, es el sacrificio que quita la ira. Es un sacrificio que quita la ira, que Dios lo recibe. Dios acepta un sacrificio. ¿Quién tenía que morir? La humanidad tenía que morir. Noé y su familia también tenían que estar fuera del arca. ¿Quién murió aquella tarde en lugar de Noé y de su familia? Unos animalitos, animales que fueron ofrecidos. Hubo un sacrificio sustitutivo que apaciguó la ira de Dios. Y sobre ese sacrificio Dios edifica la nueva creación y dice: nunca más voy a destruir la tierra con aguas de un diluvio. Así que ahora nos toca preguntarnos, bueno, ¿será que saldremos mejores del diluvio? Por eso Dios se compromete a no volver a destruirnos. ¿Será que salimos mejores? Dice el versículo 20, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Es extraña esta declaración de Dios. No voy a volver a castigar la tierra, no voy a volver a destruir la tierra, y uno esperaría decir, bueno, porque los seres humanos habrán aprendido la lección, porque ya no volverán a ser iguales. No, Dios dice, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Esta frase, el corazón del hombre es malo desde su juventud, es una frase que Moisés utilizó antes de la historia del diluvio. En los primeros versículos del capítulo 6, inmediatamente antes de que empiece el diluvio, Dios dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente hacer el mal. Lo mismo que dice acá. Lo mismo que dice acá. O sea, antes del diluvio, el corazón del hombre solo estaba dispuesto a hacer el mal. Después del diluvio, el corazón del hombre solo está dispuesto a hacer el mal. De manera que cuando Dios se compromete a no volver a destruir
la tierra con aguas del diluvio no se compromete sobre la base de que nosotros salimos mejores del arca. No salimos mejores del arca, salimos igual que como entramos. Salimos como entramos. La razón por la que Dios no volvió a destruir la tierra con el diluvio es porque Dios es un Dios de gracia. Es porque Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. Entonces vemos después, inmediatamente después, cómo Dios renueva con Noé el mismo compromiso, el mismo pacto que él había hecho con Adán. Y le dice a Noé, multiplíquense, llenen la tierra, bien, lo mismo que le dijo a Adán al principio. O sea que tenemos una nueva creación que nació de las aguas del diluvio y tenemos un nuevo Adán, que es Noé. Nueva creación y nuevo Adán. Bueno, de eso trata el capítulo 9. El capítulo 9 comienza en el versículo 1 diciendo que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y los mandó a multiplicarse, a llenar la tierra nuevamente. También pone la autoridad de Noé y de sus hijos sobre los animales, ¿sí? Y establece el fundamento también de cómo se va a organizar la humanidad de ahora en más, lo que se conoce como el gobierno humano. Y Dios le dice a Noé, ¿no es cierto?, en un mundo de maldad, en un mundo donde existen los Caín que están dispuestos a matar a sus hermanos Abel, ¿sí? En un mundo así, los hombres deben ser gobernados bajo la verdad fundamental de que toda la familia humana lleva la imagen de Dios. Por eso Dios le dice a Noé, si un hombre derrama sangre de otro hombre, su sangre debe ser derramada porque imagen de Dios fue creado el hombre. O sea, la verdad fundamental, el cimiento sobre el cual se deben dar las relaciones humanas es que todos nosotros llevamos la imagen de Dios. Todos nosotros llevamos la imagen de Dios. Dios renueva el pacto con la creación que hizo al principio y se compromete a no volver a destruir más con un diluvio toda la tierra. Pone una señal. Eso es lo que leemos nosotros en el versículo 16. Voy a poner mi arco, dice, en las nubes. Cada vez que ese arco esté, yo me voy a acordar del pacto que estoy haciendo de que no los voy a volver a destruir. Dios pone su arco. Ya no es un arco de batalla. Ya no va a la guerra contra nosotros. Ahora es un arco de paz. ¿Sí? Un arco donde hay un compromiso, una señal de un compromiso de no volver a destruirnos con un diluvio. ¿Sí? En conclusión, los hombres llenamos la tierra de maldad. A eso nos hemos dedicado desde el día en que salimos del huerto del Edén, a llenar la tierra y a multiplicar la maldad. A causa de eso, Dios trae sobre la humanidad el juicio del diluvio. Pero en medio del juicio, Dios da su gracia. Dios da su gracia. Gracia para Noé y su familia, para que puedan atravesar el juicio sanos y salvos en el arca. Y Dios da su gracia para un nuevo comienzo. Para un nuevo comienzo que no depende de nosotros. Nosotros seguimos siendo igual de malos que al principio. Dependerá de la gracia de Dios. El capítulo 9 termina con una historia muy extraña. Muy extraña. ¿Qué pasa? Luego del incidente del diluvio, ¿sí? Noé baja del arca, nos cuenta que Noé planta una viña para sí mismo. No va que un día se le ocurre beber del fruto de la viña y se embriaga. Producto de su inconsciencia, producto de su embriaguez, su hijo Cam lo observa desnudo en su tienda, pasando vergüenza. ¿Bien? Y este hijo suyo, en lugar de proteger la dignidad de su papá, va a buscar a sus otros dos hermanos, medio a burlarse de su papá, ¿no? Con sus otros dos hermanos. Sus otros dos hermanos, en vez de burlarse junto con él de su papá, lo protegen, lo cubren hasta que vuelve en sí. ¿Bien? Y después cuando vuelve en sí, Noé se entera de lo que pasó, lo que hizo su hijo Cam y lo que hicieron sus otros dos hijos. Maldice a su hijo Cam y bendice a sus otros dos hijos. Es historia extraña. Historia extraña. ¿Cuál es el punto de esta historia? A ver,
Parémonos un poquito de lejos de esta historia. En lugar de ver los detalles, veamos el cuadro grande. ¿Qué vemos? Vemos a Noé, que quedó claro que es el nuevo Adán. El nuevo Adán en Génesis. Vemos a Noé en un jardín, comiendo un fruto, cayendo en vergüenza por comer ese fruto, siendo vestido. ¿A qué le suena? A la caída, a Génesis 3, lo que hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Lo ven? Maldiciones y bendiciones, lo mismo que pasó en la caída. O sea, deshacemos la creación, hay nueva creación, hay nuevo Adán y hay una nueva caída. ¿Cuál es el punto de esta historia? No salimos mejores del arca. No salimos mejores del arca. Somos los mismos. Somos los mismos. ¿Sí? La historia de Noé termina reafirmando una vez más, ¿sí?, que si los seres humanos pudiésemos destruirnos a nosotros mismos, lo haríamos. ¿Sí? Que, todavía más importante, que si la familia a la cual Dios prometió que por medio de esa familia iba a venir el Salvador, pudiese destruirse, la familia esa se autodestruiría. Eso es lo que sucedería. El punto de esta historia global es que nuestra maldad es grande, es muy grande. Podemos ver con nuestros propios ojos el juicio de Dios, podemos ver con nuestros propios ojos una inundación sin precedentes, la ira de Dios cayendo sobre toda la creación. Podemos saber que eso viene por causa de nuestra maldad y a los pocos días está repitiendo la misma maldad. A los pocos días está repitiendo la misma maldad. Todos juntos hemos edificado un mundo. Y escúchenme, todos nosotros, ahora, olvidémonos de Noé por un momento. La historia de Noé nos enseña que todos nosotros, acá y ahora, hemos edificado un mundo que es digno de un nuevo diluvio. Y que la única razón por la cual ese diluvio no viene es porque Dios se comprometió a que no lo iba a volver a traer. No lo iba a volver a traer. Cada uno de nosotros somos ladrillos que edifican este nuevo mundo de maldad, de violencia y de corrupción. Cada uno de nosotros. No nos escapemos, que nuestra conciencia no nos escape. No miremos y digamos, sí, la verdad es que el mundo está yendo para cualquier lado. No, nosotros nos estamos desviando para cualquier lado. Nosotros nos estamos alejando cada vez más de nuestro Creador. Nosotros nos hemos vuelto rebeldes, nosotros nos hemos vuelto indiferentes a nuestro Creador. Nosotros hemos ignorado sus mandamientos, nosotros nos hemos rebelado contra su voluntad, nosotros hemos abrigado en nuestro corazón toda esa lista interminable de pecados que Jesús desnudó con palabras claras y simples. Somos nosotros, no es la sociedad, somos nosotros, ¿sí? Y el punto de la historia de Noé no solamente es que nosotros no salimos mejores del arca y que el mundo sigue siendo el mismo. La historia de Noé, Moisés en la historia de Noé da un paso más. Él nos dice que el único remedio para la maldad de nuestro corazón es la gracia de Dios. La gracia de Dios que en el libro de Génesis se manifestó con una promesa. La vamos a recordar. Van a ver que va a volver a aparecer. Cada vez que nos metamos en una historia de Génesis, vuelve a aparecer la promesa. El día en que nuestros primeros padres pecaron, Dios los llama a rendir cuenta. Adán, Eva y la serpiente, la que tentó a nuestros primeros padres. Y Dios mira a la serpiente primero y le dice, pondré enemistad entre tus hijos y los hijos de la mujer. Y uno de los hijos de la mujer va a pisar tu cabeza. Va a pisar tu cabeza. Esa es la promesa. La promesa es que un día un hijo de Eva iba a venir y iba a destruir a la serpiente. El Nuevo Testamento nos dice quién es esta serpiente. Es Satanás. La serpiente y todos los efectos que trajo su mentira sobre nosotros y sobre la creación, un día iban a ser destruidos. Un hijo de Eva vendría. Y esta familia, la familia de Noé, es la familia que hemos visto que estaba esperando esta promesa. En un mundo de maldad, en un mundo que estaba lleno de hijos de la serpiente, la familia de Noé eran los hijos de la mujer.
los hijos de la mujer. Y el único remedio que hay para nuestra maldad es esa promesa. Es que ese hijo de la mujer un día venga. Y Dios se comprometió, la razón por la cual Dios se comprometió a no volver a destruir el mundo es porque Él debía cumplir esa promesa. Si Dios destruye el mundo, si ya no hay familia humana, entonces ya no hay hijo de la mujer. Y Él se había comprometido a que ese Salvador tenía que venir. Él debía cumplir su promesa. La humanidad no va a cambiar. La humanidad va a seguir teniendo el mismo corazón malvado. Entonces la única esperanza de la humanidad es que Dios preserve la creación y preserve a los seres humanos hasta que el Hijo de la mujer venga. Y eso fue lo que Él hizo. Por eso Él dijo, no volveré a destruir más a todo ser humano. No volveré a destruirlos. Para nosotros, de este lado de la historia, ese Redentor ya vino, que es Jesús. Jesús es el Hijo de la mujer que destruye a la serpiente y a sus efectos sobre toda la humanidad. ¿Sí? Usted puede y debe, como dijimos hace un momento, mirar la maldad de su corazón. Usted debe temer por la maldad que hay en su corazón. Debe temer por la inclinación que tiene, por lo mucho que le gusta la maldad. Debe temerlo, ¿sí? Pero estamos tan torcidos que en el momento en que nos damos cuenta de nuestra maldad, en lugar de dar el paso correcto, damos el siguiente paso en falso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay dos clases, por lo menos, de pasos en falso que intentamos dar en el momento en que nos damos cuenta de nuestra maldad. Hay personas que al entender por medio de la palabra de Dios el problema que tienen con su pecado y los problemas que tienen en su conciencia, son aplastados por la culpa. Piensan que Dios ya no puede perdonarlos, que lo que han hecho es imperdonable, o que la cantidad de veces que hicieron lo que han hecho los hace imperdonables a los ojos de Dios. Ven su pecado, logran verlo, su conciencia se despierta, pero son aplastados por la culpa. Hay otras personas que en lugar de ser aplastados por la culpa, ven su maldad y luchan con todas sus fuerzas para reformarse, para cambiar, ¿no es cierto? Ven, escuchan acerca de su maldad, escuchan que de nuestro corazón, ¿no es cierto?, salen los robos, las fornicaciones, los engaños, las envidias, y se proponen con todas las fuerzas de su corazón dejar de ser esa clase de personas. ¿Se dan cuenta? Yo soy eso. Y me propongo con todas mis fuerzas intentar reformar mi vida. La historia de Noé nos dice que ambas personas están equivocadas. Ambas personas. Que aquellos que están aplastados por la culpa, que piensan que Dios no puede perdonarlos, deben mirar la historia de Noé y ver que después de un diluvio hay una nueva creación por la gracia de Dios. Que hay un sacrificio que quita la ira, que hay perdón para el peor de los pecadores, para el más grande de los pecadores. Hay perdón. Y aquellos que intenten reformarse a sí mismos también deben mirar la historia de Noé y darse cuenta que un diluvio no alcanza para reformar el corazón del hombre. No alcanza. No podemos. Nuestro corazón es malo desde que somos pequeñitos. Nuestro corazón es malo. La historia de Noé nos dice que la única respuesta, lo único que le puede dar perdón verdadero y transformación verdadera al corazón del hombre es la gracia de Dios a través del Hijo de la promesa, de Jesús. A través de Jesús. ¿Sí? Él cargó sobre sí mismo, cuando murió en la cruz, cargó el castigo, cargó la ira que esos pecados que hay en su corazón merecen. Jesús murió para que pecadores como ustedes y como yo no tengamos que enfrentar la ira que nuestros pecados realmente merecen. ¿Qué dijimos hace un momento? Que nosotros seguimos siendo los mismos que antes del diluvio.
O sea que nuestros pecados siguen mereciendo el mismo castigo de Dios. La ira de Dios, la justicia de Dios también sigue cayendo sobre nosotros. Somos iguales. Jesús en la cruz, cuando Él murió en la cruz, Él murió soportando ese castigo para que todos los que creen en Él y se arrepienten de su maldad ya no tengan que sufrir el castigo de la ira de Dios. Él es el sacrificio, Él es el sustituto sobre el cual se edifica la nueva creación, la que ya nunca va a ser destruida, ni por agua ni de ninguna otra manera. Él es el sacrificio sobre el cual está edificado el cielo nuevo y la tierra nueva. Él es el sacrificio sobre el cual los hombres pecadores, los hombres que ven su maldad, ya no tienen por qué sentir que su maldad no puede ser perdonada y ya no tienen que lidiar con la frustración de no poder reformarse a sí mismos. Él cargó con el castigo que los pecadores merecemos. ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados y para que podamos recibir un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Que ya no sea malo desde la juventud, como lo vio Moisés, ¿sí? Mis hermanos, el libro de Génesis, a medida que vamos avanzando, ¿sí?, tiene que ser visto como un libro que nos enseña acerca de la fidelidad de Dios. ¿Bien? Esto es importante, esto es clave, esto es fundamental para el Génesis y para toda la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, estamos hablando principalmente de que Dios es fiel a lo que Él nos prometió, a su palabra, ¿sí? En particular en el libro de Génesis, esa promesa es la promesa que hizo de que un día vendría un Salvador. Todo el libro de Génesis se trata de que Dios va a cumplir su promesa a pesar de los hombres, como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? A pesar de Caín, a pesar de los hijos de Sed, a pesar de Noé, a pesar de los mejores del libro de Génesis, Dios va a cumplir su promesa. De eso se trata. Bien. La fidelidad de Dios no es principalmente el compromiso de Dios hacia nuestro bien personal, ¿sí? No es eso, no es que, bueno, Dios es fiel y Él va a permitir que no me pase esto, que no me pase aquello, que yo tenga esto, que yo tenga aquello, porque Dios es fiel. No. La fidelidad de Dios es principalmente a las promesas que Él hizo de un Salvador. Esa es la fidelidad de Dios. Esa fidelidad alcanzó su meta cuando vino Jesús. Y esa es la fidelidad en la cual nosotros, que confiamos en Cristo, podemos descansar. Él va a cumplir su palabra. Él nos va a llevar de regreso al Edén. Él va a trabajar en nuestra santidad. Él va a perdonar nuestros pecados. Él nos va a guiar en medio de nuestros días más oscuros. Él nos va a hacer perseverar hasta el final. Él no va a permitir que nosotros soltemos su mano y abandonemos el camino angosto. Él va a hacer que obre todo para que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Y finalmente nos va a hacer heredar los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces, para terminar, quizás Ultron no estaba tan equivocado. Quizás merecemos ser destruidos. Quizás sea cierto que la peor amenaza para nosotros somos nosotros mismos. Pero en esta historia, en la historia de la Biblia, en la historia de la redención, en la historia real que vivimos nosotros, el Señor decidió mirarnos con amor y con gracia. Él podría habernos condenado y descartado, como hizo con los ángeles que pecaron, a quienes no les dio otra oportunidad. Podría haberlo hecho con nosotros. Pero Él libremente decidió mirarnos con gracia, prometernos y finalmente enviarnos un Salvador, un sustituto que murió para perdonar nuestra maldad. Y no porque haya gracia en nuestras fallas, sino porque hay gracia a los pies de la cruz.
Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la verdad. Y aunque sea una verdad incómoda y dolorosa, Señor, es la única verdad que puede sacudirnos y despertarnos y finalmente rescatarnos, Señor. Señor, que tu salvación, que tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio de todos nosotros hoy, Señor. Aquellos que necesitan ser salvos, Señor, que puedan ser despertados al arrepentimiento y la fe. Aquellos que necesitan, Señor, despertar de la tibieza, despertar, Señor, de haberse alejado, Señor, de tu comunión, que también, Señor, puedan ser despertados. Que podamos cobrar ánimo, sabiendo que no nos vas a abandonar y que tu promesa la vas a cumplir, Señor. Te agradecemos por este momento y que tu palabra, Señor, se selle en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.